Hola, señora. Arrête ça, arrête ça. Hola a todos, bienvenido en Info Pacific. Nuestros reportero jefe, Florent y sus compañeros Foucault y Nathan te llevan a Galicia para mostrarte todos sus secretos, gastronomía, paisaje, historia y conocer gente, lugares. Todo está raíz en la comunidad autónoma. Nos volvemos a encontrar hoy en Galicia, una comunidad autónoma de España, en el noroeste de España, en el litoral del Océano Atlántico. Tiene una población de 2.7 millones de habitantes. Es la quinta más habitada de España. Su estatuto de autonomía fue aprobado en abril de 1981. Hoy era en una de las más guapas playas de Galicia, la playa da Fuxalia de Valdoviño. Es conocido por su sol y su mar azul. Es una playa muy turística de Galicia. Podemos ver, tienes muchos rentes. Du coup, c'est une plage très touristique. On peut le voir, il y a du monde, c'est bourré de monde. Vamos a interviewer un turista. Ah, tiene uno aquí. Vamos. Vamos, vamos. Hola, señor, ¿te estoy molestando? Hola, no problema. Oh, formidable, gracias. ¿Eres un habitante local? Sí, yo vivo por abajo, aquí. Oh, muy bueno. ¿Cómo haces para tener un lugar en esta playa muy abarrotada de mundo? Sí, efectivamente tuve que llegar muy temprano para tener este lugar para broncearse al sol. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, señor. Adiós. Hola, soy Foucault y hemos llegado a este lugar espléndido que es la Catedral Santiago de Compostela. Miles de personas acuden a Santiago de Compostela con un único deseo: conocer la Catedral Santiago de Compostela, punto final del Camino de Santiago. Es el objetivo de una de las mayores peregrinaciones de la Europa medieval. Si vienes a descubrir este lugar cultural, por supuesto, descubrirás este monumental obra de arte, claro que sí, pero harás mucho más. Te sumergirás en la animada vida de su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Degustarás los platos típicos más sabrosos, pasarás por lugares tranquilos y descubrirás arte contemporáneo en sus museos. En el siglo IX, el rey Alfonso identificó en un templo romano como la tumba del apóstol Santiago. Su construcción comenzaba en 1065 y finalizó en 1211 en estilo románico. En 1738 se comenzaban nuevas construcciones y se terminaron en 1750 en estilo gótico. Se han retocado las fachadas. Es constituido de granito solo y gracias a la Catedral de Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, Galicia, se ha convertido en histórico.
Hola a todos y estamos en Santiago de Compostela, que es la capital de la comunidad autónoma de Galicia. Ella tomó su estatua de comunidad autónoma en 1936. En Santiago de Compostela hay muchos lugares turísticos. Por ejemplo, el Museo Homenaje a la Cultura de Galicia o el Parque de Almeda. Gran parte de la ciudad está dedicada a la historia de esta, como la Catedral de Santiago de Compostela, quien es el punto de llegada de muchos peregrinos. En esta parte del país es posible de degustar muchos ricos porque es una parte importante de la gastronomía, como el pulpo ajillo o el pulpo a la gallega. La quemada es una bebida que viene de Galicia, quien se prepara con fuego y es más impresionante. La plaza de la Quintana es una plaza más grande con edificios históricos alrededor. Para concluir, esta capital concentra gran parte de las actividades turísticas y históricas. Sí, ahora estamos en Galicia y voy a hacer preguntas a las personas y hay muchos personajes en esta playa, sí. Vous parlez pas espagnol? Ah non, pas du tout. Hola, ¿cuáles las comunidades autónomas más grandes? Alors, moi je parle pas espagnol. Hein. ¿Tú conoces? Ah, bon, français. Tengo, ¿tienes un minuto para citar tres cosas que puedo comer en la región? Vous pouvez pas parler français, ce serait mieux. Français? Ah, Oui. c'est parce qu'on doit parler en espagnol et Et on peut répondre en français. en français. Qu'est-ce qu'on peut manger dans la région en français? En français, qu'est-ce qu'on Ici. peut manger dans la région? On peut Ici. manger des moules et des frites. Des moules et des frites? Voilà. Et ok, bah, merci beaucoup pour. Hola, ¿tiene una mirada para no español? Ah. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous parlez espagnol? Un poco, Un poco. sí. Ah. Et ¿qué piensa de su playa? Está muy buena, bella Sí, y guapa, sí. con viento, mucho viento. Ah, sí, sí. Pero el son no está aquí. No, Gracias, gracias. Hola, Philippe. ¿Y qué pienso de la comunidad autónoma? Yo pienso que en esta parte del país hay muchos paisajes que están muy interesantes y me gustó la gastronomía que propone nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Réponse número 2, ¿no? Ah, no, está bien. Merci beaucoup. Tienen la oportunidad de filmar una sesión de entrenamiento del Celta Vigo, un equipo actualmente en situación de relegación en la liga. Te dejaré admirar. Pasemos rápidamente a otras cosas. El camino de Santiago ha sido y sigue siendo la ruta más antigua, transitada y famosa del viejo continente. Santiago también atrae a excursionistas y amantes de todos los tiempos. Santiago de Compostela y Galicia son accesibles de varias maneras. Pero lo mejor es seguir el camino de Santiago. Están previstas varias salidas desde Tours, Lyon, París e incluso Ginebra. Pero la salida más codiciada es desde
puis on volait. El camino de la peregrinación de Genre Santiago j'écris de España ou une Compostela connerie comme pasa ça. en el complejo dunas de Corrubedo y Lagunas de Carregal y Bixán. Era en el centro de la gran duna móvil, una duna que más de 1 kilómetro de largo, 250 metros de ancho y de 20 metros de altura. Es la atracción del parque natural más visitado de Galicia, con casi 300.000 personas al año. Tenemos que encontrar a un indígenas para comer esta noche, quien podría contarnos la historia y tradiciones de esta comunidad autónoma. ¿Hay alguien aquí? ¿Acabaste este hoyo solo? ¿Podemos comer a tu casa esta noche? ¿Y qué necesito de hacer en intercambio? Perfecto. Vamos a cavar un hoyo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú estás fa? Ah, sí. Oh, ma che bellissimo! Bellissima! Ah, sí, paella! Venez manger mon cou! Oh, se puede asseoir sur la table. Manja! Le peuple est un peu super sexy. Mangiare! Vamos a comer un plato típico de Galicia, una paella sin ris, sin gambas, sin tomate, con patatas, lardons, cebollas y buen queso. Du bon fromage. D'Espagne. Español. Bon appetito! Italien. Oui. Hola a todos y estamos a la casa del indígena. Gracias a él y vamos a comer la tartifleta, la paella de la región y vamos a degustar este paella de Galicia. Vamos. Sí. Yo siento Galicia en persona. Está muy delicioso y me gusta este plato de Galicia. Gracias a tú para este paella. Gracias. ¡Que yo manchego! Gracias.